Él pensó que su vida entera estaba decidida y sellada, que el futuro no guardaba sorpresas. El testamento de su abuelo fue como una tormenta que destrozó todo su mundo en un instante. Una extraña llamada Isabella apareció de la nada, con un papel que le daba derecho sobre su hogar. Se vio forzado a vivir con ella, una mujer que para él representaba la invasión y el robo. Pero pronto, un sentimiento mucho más oscuro y posesivo que el odio comenzaría a nacer en su corazón. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire salado del mar, el que Mateo había respirado desde niño, ahora se sentía amargo en sus pulmones. Cada ola que rompía contra los acantilados bajo la majestuosa casa familiar parecía un golpe contra su propio pecho. Llevaba una semana desde la lectura del testamento de su abuelo, don Arturo, y la ira no disminuía, al contrario, crecía con cada tic-tac del viejo reloj de pie en el vestíbulo. Se sirvió un whisky, el tercero de la tarde, y contempló el retrato de su abuelo sobre la chimenea. El hombre del cuadro lo miraba con ojos sabios y una media sonrisa que ahora Mateo interpretaba como una burla cruel desde la tumba. Te dejo la mitad de todo lo que amo, muchacho, parecían decir esos ojos pintados, y la otra mitad a una completa desconocida, para que aprendas una lección. ¿Qué lección? ¿La de la humillación? ¿La de la pérdida? Mateo apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La casa, Villa del Mar, no era solo una propiedad, era su santuario, el cofre de sus recuerdos de infancia, el legado de los Velasco, su apellido, su sangre. Y ahora, una mujer con un nombre que sonaba a oportunismo, Isabella, estaba en camino para reclamar su mitad. El abogado, el señor Rojas, un hombrecillo gris y pedante, se lo había dejado muy claro, deben convivir bajo el mismo techo durante un año, sin interrupción. Si uno de los dos se marcha antes, su parte pasará automáticamente al otro. Si ambos abandonan la propiedad, será donada a la beneficencia. Esas fueron las últimas e inalterables voluntades de don Arturo. Una trampa. Una condena. Mateo escuchó el sonido de un coche en el camino de grava y su corazón se aceleró con una mezcla de ansiedad y rabia. Se asomó por la ventana justo a tiempo para ver un viejo taxi detenerse frente a la imponente entrada. De él descendió una mujer. No era lo que esperaba. No parecía una cazafortunas vestida de lujos. Llevaba unos vaqueros gastados, una simple camiseta blanca y una chaqueta de punto que parecía haber visto días mejores. Su cabello, un desordenado moño de rizos castaños, estaba alborotado por la brisa marina. Arrastraba una única maleta que parecía pesar más que ella. Por un instante, solo un instante, le pareció frágil. Luego recordó por qué estaba allí y el desprecio volvió con fuerza. Salió al porche, cruzándose de brazos, con la mandíbula apretada. Cuando ella levantó la vista y sus miradas se encontraron, Mateo vio en sus ojos no la codicia que esperaba, sino una mezcla de agotamiento y nerviosismo. Sus ojos eran grandes y de un color miel que el sol de la tarde hacía brillar. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo por notar tales detalles. Isabella, supongo, dijo él, su voz era tan fría como la brisa de invierno. Ella asintió, tragando saliva. Y tú debes ser Mateo. El único heredero legítimo de esta casa, corrigió él, poniendo énfasis en la palabra legítimo. El color subió a las mejillas de ella, un rosa suave que delataba su incomodidad. Mira, sé que esto es raro, para ambos, comenzó ella, su voz más firme de lo que él esperaba. Pero la última voluntad de tu abuelo es ley, y aquí estoy. Ahórrate las formalidades, espetó él, dando un paso atrás para dejarle el paso, aunque de mala gana. El abogado me dijo las reglas de esta farsa. La casa es grande. Procura no invadir mi espacio y yo no invadiré el tuyo.
La mitad de este lugar es tuya en papel, pero que te quede claro que nunca serás bienvenida. Ella lo miró fijamente, y la fragilidad que él había percibido antes fue reemplazada por una chispa de desafío. No he venido a buscar tu bienvenida, Mateo. He venido a reclamar lo que se me ha dado. Y por lo que veo, tendré que aprender a vivir no solo con el mar, sino también con un hombre amargado y arrogante. Sin esperar respuesta, lo rodeó y arrastró su pesada maleta hacia el interior de la casa, dejando a Mateo en el porche, sorprendido por su audacia y con una nueva oleada de furia hirviendo en sus venas. La guerra acababa de comenzar. Los primeros días fueron una tortura silenciosa. Se dividieron la casa con una precisión militar. Él se quedó con el ala oeste, la que contenía el dormitorio principal, el estudio de su abuelo y el acceso a la terraza superior. A ella le asignó el ala este, con las habitaciones de invitados y el pequeño taller de pintura que su abuela solía usar. La cocina, el salón y el comedor eran territorio neutral, zonas de conflicto potencial que ambos intentaban evitar, comiendo a deshoras para no coincidir. Mateo se deleitaba en hacerle la vida miserable de formas sutiles. Si ella dejaba un libro en la mesa del salón, él lo movía al estante más alto, sabiendo que ella no llegaba. Si usaba una taza, él la lavaba y la guardaba en un armario diferente cada vez. Pequeñas batallas, mezquinas, que alimentaban su resentimiento. Isabella, por su parte, respondía con una resistencia pasiva que lo desquiciaba. No se quejaba. Simplemente se adaptaba. Se compró un pequeño taburete para alcanzar los estantes altos. Marcó sus tazas con una cinta de color. Y empezó a llenar su lado de la casa con vida. Un día, Mateo bajó a la cocina y un olor dulce y cálido lo golpeó. Isabella estaba horneando galletas. La visión lo descolocó. Estaba de espaldas a él, tarareando una melodía suave, con el pelo recogido de nuevo en ese moño caótico del que siempre se escapaban algunos rizos. Llevaba un delantal cubierto de harina y se movía por la cocina, su cocina, con una familiaridad que le revolvió el estómago. ¿Qué crees que haces?, gruñó él. Ella se sobresaltó y se giró, con una cuchara de madera en la mano. Horneo. Es una actividad bastante común en una cocina, ¿sabes? No en mi cocina, replicó él. Ella arqueó una ceja. Corrijo. En nuestra cocina. La mitad es mía, recuerdo, ¿quieres una galleta? Aún están calientes. Sostuvo una hacia él. Olía a canela y vainilla. Su estómago rugió en traición. No quiero nada de ti, siseó, y salió de la cocina sintiéndose ridículo y furioso. Esa misma noche, no pudo resistir. Bajó sigilosamente y robó 3 galletas del plato que ella había dejado en el mostrador. Eran las mejores galletas que había probado en su vida. Mientras las devoraba a oscuras, se odió a sí mismo por su debilidad. Los días se convirtieron en semanas. El silencio entre ellos a veces era denso, pesado con palabras no dichas. Otras veces, estallaban en discusiones feroces por niñedades. Un día, fue por el volumen de la música de ella. Otro, por la forma en que él dejaba sus botas llenas de barro en la entrada. Esta casa tiene unas reglas de orden que se han respetado por generaciones, gritó él, señalando las botas. Pues quizás esta generación necesita relajarse un poco, gritó ella de vuelta, su cara sonrojada por la rabia. No todo en la vida es rigidez y control, Mateo, a veces las cosas se ensucian, se rompen y luego se arreglan. Tú eres lo que está roto en esta casa, escupió él, y se arrepintió en el instante en que las palabras salieron de su boca. Vio el dolor cruzar sus ojos de color miel, una herida genuina que él había infligido. Ella no respondió. Simplemente lo miró con una profunda decepción, se dio la vuelta y se encerró en su ala de la casa. Esa noche, el silencio fue diferente. No era hostil. Era un silencio triste y pesado, y Mateo se sintió como un monstruo. Se encontró pensando en ella más de lo que le gustaría admitir.
Se preguntaba qué hacía sola en su lado de la casa. ¿Leería? ¿Pintaría? Se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada de ella, aparte del hecho de que existía para atormentarlo. Un día, mientras pasaba por el taller de su abuela, escuchó sollozos suaves. Se detuvo, indeciso. Su primer instinto fue ignorarla. Que sufriera. Era una intrusa. Pero algo lo detuvo. La curiosidad, o quizás una punzada de culpa, lo empujó a mirar por la rendija de la puerta. Isabella estaba sentada en el suelo, rodeada de viejos lienzos y botes de pintura secos. En sus manos sostenía un marco de fotos vacío y lloraba en silencio, con los hombros sacudiéndose. Mateo sintió algo extraño en el pecho, algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Se aclaró la garganta ruidosamente antes de entrar. Ella levantó la cabeza de golpe, sus ojos rojos e hinchados. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, furiosa por haber sido descubierta en un momento de debilidad. ¿Qué quieres? ¿Vienes a disfrutar del espectáculo?, dijo con la voz rota. Mateo se encogió de hombros, sintiéndose torpe. Escuché ruido. Se hizo un silencio incómodo. Él miró los lienzos polvorientos. Mi abuela amaba este lugar. Pasaba horas aquí. Isabella siguió su mirada. Era una artista, ¿verdad? He visto algunos de sus cuadros en el pasillo. Eran hermosos. Llenos de luz. Sí, dijo Mateo, sorprendido por su comentario. Lo era. Miró el marco vacío en sus manos. ¿Y eso? Ella dudó un momento, luego suspiró. Mi madre. Falleció hace 6 meses. Este era su marco de fotos favorito. Se rompió en la mudanza. Ahora las piezas empezaban a encajar. Su aspecto agotado el día que llegó, su vulnerabilidad. 6 meses. Aún estaba de luto. Mateo sintió una oleada de vergüenza por su crueldad. Él sabía lo que era perder a alguien. Había perdido a sus padres en un accidente de coche cuando era un niño, y su abuelo había sido su todo. Lo siento, murmuró él, y las palabras sonaron extrañas en su propia boca. No estaba acostumbrado a disculparse. Ella lo miró, sorprendida. Yo, sé dónde guarda el abuelo sus herramientas. Quizás pueda arreglarlo. Isabella lo observó con cautela, como si fuera un animal salvaje que pudiera morder en cualquier momento. Luego, lentamente, le tendió el marco roto. ¿Lo harías?, preguntó en un susurro. Sí, respondió él, y tomó el marco de sus manos. Sus dedos se rozaron por un instante. La piel de ella era suave y cálida. Un chispazo, una corriente eléctrica diminuta, recorrió su brazo. Ambos retiraron las manos rápidamente, como si se hubieran quemado. Mateo, confundido por esa reacción inesperada, salió del taller con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Mientras trabajaba en el marco en el garaje, lijando la madera con cuidado y aplicando pegamento en las uniones, no podía dejar de pensar en ese breve contacto. En la tristeza de sus ojos. En la forma en que su voz se había quebrado. Por primera vez desde que ella llegó, no la vio como una enemiga. La vio como una persona. Una persona que, como él, estaba sola y lidiando con una pérdida. Más tarde esa noche, dejó el marco reparado frente a la puerta de su habitación. No llamó. Simplemente lo dejó allí y se retiró a su estudio. Se sirvió un whisky, pero esta vez no sabía a rabia. Sabía a confusión. A través de la ventana, vio que las luces del ala este de la casa estaban encendidas. Se la imaginó encontrando el marco, quizás con una pequeña sonrisa. Y por alguna razón inexplicable, esa imagen no le molestó en absoluto. Incluso le provocó una extraña calidez. Sin embargo, la tregua fue breve. A la mañana siguiente, la hostilidad había regresado, aunque con un matiz diferente.
Era como si ambos supieran que habían cruzado una línea invisible y estuvieran decididos a retroceder a sus trincheras. Fue entonces cuando apareció Sofía. Sofía era hija de una de las familias más adineradas del pueblo, y siempre había actuado como si Mateo fuera de su propiedad. Era hermosa, de una manera fría y calculada, y se había aferrado a él desde la muerte de don Arturo, convencida de que ella era la candidata perfecta para convertirse en la señora de Velasco. Apareció sin anunciarse, como siempre, entrando en la casa con una confianza que a Mateo le irritaba profundamente. Mateo, cariño, he venido a rescatarte del aburrimiento, canturreó, encontrándolo en el salón. Antes de que él pudiera reaccionar, lo besó en los labios. Un beso que no significaba nada para él. En ese preciso momento, Isabella bajó por la escalera. Se detuvo en seco al ver la escena. Sofía se apartó de Mateo y la miró de arriba abajo con un desdén evidente. Vaya, vaya. Así que esta es la ocupa. Creí que los rumores exageraban. Isabella ignoró el insulto, su rostro una máscara de indiferencia. Miró a Mateo. Perdón por interrumpir. Solo venía por un vaso de agua. La voz de Mateo salió más dura de lo que pretendía. No interrumpes nada. Sofía soltó una risita. Oh, claro que sí, cariño. Interrumpe nuestro espacio, ¿no es así, Mateo? Esta situación es temporal. Todo el pueblo sabe que esta casa volverá a ser tuya, y cuando lo sea, estaremos juntos en ella. Mateo sintió una punzada de fastidio. Odiaba que Sofía hablara de su futuro como si fuera un hecho. Pero antes de que pudiera decir algo, Isabella habló, su voz tranquila pero cortante. El testamento es bastante claro. Esta casa es mía tanto como de él durante, al menos, un año. Y créeme, no pienso ir a ninguna parte. Así que, si no te importa, me gustaría que no te refirieras a mí como, ocupa, en mi propia casa. El aire se cargó de electricidad. Sofía la miró, furiosa por el desafío. Mateo se encontró en una posición extraña, atrapado entre dos fuegos. Una parte de él, la parte mezquina, disfrutaba viendo a Sofía descolocada. Otra parte se sentía extrañamente, protectora de Isabella. Él podía insultarla, pero no iba a permitir que nadie más lo hiciera. Sofía, ella tiene razón, dijo Mateo, para su propia sorpresa. Isabella es copropietaria de esta casa. Te agradecería que la trataras con un mínimo de respeto. Sofía lo miró boquiabierta, como si la hubiera abofeteado. Isabella también parecía sorprendida. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La visita de Sofía se convirtió en una pesadilla. Insistió en quedarse a almorzar, llenando el silencio con una charla superficial sobre fiestas y cotilleos del pueblo, mientras lanzaba miradas venenosas a Isabella. Isabella, por su parte, comió en un silencio digno, sin dejarse intimidar. Mateo apenas probó bocado. Se sentía como un espectador en su propio infierno personal. Cuando finalmente Sofía se fue, no sin antes darle a Mateo otro beso posesivo en la puerta, un pesado silencio cayó sobre la casa. Así que, ella es tú, comenzó Isabella, sin saber cómo terminar la frase. No es nada mío, la cortó Mateo bruscamente. Se ha metido en la cabeza que tenemos algo. Pero no es así. Parecía muy convencida, dijo Isabella, con un toque de ironía. Lo que Sofía crea es su problema, no el mío. Él la miró. Y gracias, añadió ella en voz baja. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué? Bueno, por lo que le dijiste. Por defenderme. La palabra defenderte le sonó extraña. Él no la había defendido. Solo había corregido a Sofía. O eso quería creer. No te hagas ideas raras, gruñó. Simplemente no me gusta que hable de mi casa como si ya fuera suya. Isabella esbozó una pequeña sonrisa, la primera que él veía dirigida a él que no estuviera teñida de sarcasmo.
Claro. Tu casa. O mejor dicho, nuestra casa. Y con eso, se retiró a su lado, dejándolo de nuevo solo con sus pensamientos confusos. Se sirvió otro whisky, contemplando el mar. La Guerra Fría continuaba, pero las fronteras se estaban volviendo borrosas. Había reparado su marco de fotos. La había defendido de Sofía. Había robado sus galletas. ¿Qué demonios le estaba pasando? Se dio cuenta de que su odio ya no era puro. Estaba contaminado con otros sentimientos que no podía, o no quería, nombrar. Y eso lo asustaba más que cualquier testamento. Unos días después, ocurrió algo que lo cambió todo. El ala este de la casa, la parte más antigua, siempre había tenido problemas de humedad. Una mañana, Isabella lo encontró en la cocina, con una expresión de pánico en su rostro. Mateo, tienes que ver esto. El techo de mi habitación está goteando. Y no es solo un goteo, es un chorro. Él suspiró con fastidio, pero la siguió. Cuando entró en la habitación de ella, vio el desastre. Una gran mancha de humedad se extendía por el techo y un flujo constante de agua caía sobre su cama. Sus cosas, libros, ropa de cama, estaban empapadas. Maldición, murmuró Mateo, inspeccionando el daño. El viejo tejado. Sabía que teníamos que repararlo. ¿Qué voy a hacer? No puedo dormir aquí, dijo ella, su voz temblaba ligeramente. Mateo luchó contra su primer impulso, que era decirle que era su problema. Pero la imagen de ella durmiendo en un charco de agua era inaceptable. Miró la cama empapada, los libros arruinados. Sintió una punzada de responsabilidad. Era su casa tanto como de ella. Puedes usar una de las otras habitaciones de invitados de este lado, dijo él, sin mirarla. Están secas. Por ahora. Pero todas huelen a humedad y a cerrado. No creo que pueda, empezó ella. Él la interrumpió, exasperado, no tanto con ella, sino con la situación y consigo mismo. Bien. Entonces puedes quedarte en la habitación de invitados de mi ala. Está al final del pasillo. Lejos de la mía. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos. La idea de tenerla en su territorio, tan cerca, era inquietante. Pero la alternativa era dejarla en una habitación insalubre. Isabella lo miró, evaluando la oferta. Pudo ver la lucha en sus ojos. Aceptar significaba una tregua, una cercanía que ambos habían evitado a toda costa. Solo hasta que arreglemos el tejado, dijo él rápidamente, como para poner condiciones a su propia amabilidad. Ella finalmente asintió. Está bien. Gracias. Esa noche, la presencia de Isabella al final del pasillo era palpable. Mateo estaba en su estudio, intentando leer, pero no podía concentrarse. Podía oír los sonidos apagados de ella moviéndose, el agua corriendo en el baño, el crujido suave de la cama. Estaba en su espacio, en su santuario, y extrañamente, la casa no se sentía invadida. Se sentía, menos vacía. Se levantó y fue a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, vio una rendija de luz bajo la puerta de la habitación de ella. La curiosidad pudo más que él. Se acercó y escuchó. Oyó el sonido de una llamada telefónica. La voz de Isabella era suave, casi un susurro. Sí, lo sé, Leo. Es complicado. No, no es tan malo como pensaba. Él es, difícil. Muy difícil. Sí, necesito un poco de ayuda con unas cosas. El jardín está hecho un desastre y me gustaría plantar algunas de las flores que le gustaban a mamá. ¿De verdad podrías? ¿La semana que viene? Sería maravilloso. Sí, te echo de menos. Vale, hablamos pronto. Un beso. Mateo se apartó de la puerta como si quemara. ¿Leo? ¿Quién demonios era Leo? Te echo de menos. Un beso.
Una oleada de algo oscuro y feo se agitó en su pecho. No era rabia. Era algo diferente, algo corrosivo y posesivo. Eran celos. Puros, irracionales y potentes. Se retiró a su habitación, con el nombre Leo rebotando en su cabeza. ¿Un novio? ¿Un amigo? No importaba. La idea de otro hombre viniendo a su casa, a su jardín, a estar con ella, lo llenó de una furia que no entendía. Se tumbó en la cama, mirando al techo. El sonido de las olas parecía burlarse de él. La guerra fría que había librado con Isabella de repente parecía una tontería infantil. Ahora había un nuevo enemigo en el horizonte. Un hombre llamado Leo. Y Mateo se dio cuenta, con un horror helado, de que no iba a permitir que ese hombre se acercara a ella. No en su casa. El problema era que ya no estaba seguro de si luchaba por la casa o por la mujer que vivía en ella. Y esa incertidumbre lo aterrorizaba. Él quería odiarla, despreciarla como la intrusa que había alterado su existencia pacífica. Pero escuchar su voz suave, cargada de afecto por ese tal Leo, había encendido un fusible dentro de él que no sabía que tenía. Los celos eran un veneno lento, pero Mateo se dio cuenta de que los estaba bebiendo a grandes tragos, y cada sorbo lo enloquecía más. La semana siguiente fue una de las más largas de la vida de Mateo. La presencia de Isabella en su ala de la casa ya no era solo una anomalía, era un recordatorio constante de la inminente llegada de Leo. La tensión entre ellos cambió de nuevo. Ya no era hostilidad pura, ahora estaba cargada de una electricidad extraña. Se cruzaban en el pasillo por la mañana y el aire se volvía denso. Él, a menudo sin camisa, camino de la ducha. Ella, en un pijama de algodón que era a la vez modesto e increíblemente revelador en las curvas que él se obligaba a ignorar. Sus miradas se encontraban por una fracción de segundo más de lo necesario. Él veía la confusión en sus ojos color miel, ella cegaramente veía la tormenta en los suyos. ¿Necesitas algo?, preguntaba a ella, rompiendo el hechizo. No, gruñía él, y continuaba su camino, el olor de su jabón de lavanda quedándose en el aire, atormentándolo. Empezó a observarla. No de manera obvia, sino desde las sombras de su propia casa. La veía en el jardín, con un cuaderno, dibujando los parterres descuidados, planificando. La veía en la biblioteca, pasando los dedos con reverencia por los lomos de los viejos libros de su abuelo. Se movía por la casa con una gracia silenciosa, llenando los espacios vacíos no solo con su presencia, sino con una esencia de vida que la mansión había perdido hacía mucho tiempo. Un día, la encontró en la cocina intentando alcanzar una olla pesada en el estante superior. Luchaba, de puntillas, y él se quedó apoyado en el marco de la puerta, observándola, una sonrisa torcida jugando en sus labios. «Necesitas ayuda, pequeña intrusa», dijo él, su voz era una mezcla de burla y algo más. Ella se giró, sobresaltada. «Puedo sola». «Y no me llames así». «Claro que puedes», respondió él, acercándose. Se paró justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El aroma a lavanda y a ella misma lo envolvió. Lentamente, estiró el brazo, rodeándola, y bajó la olla sin esfuerzo. Su pecho rozó su espalda, y sintió como ella contenía la respiración. Por un instante, se quedaron así, congelados. Él con su brazo aún extendido, ella atrapada entre él y el mostrador. «¿Ves?». Era fácil, susurró él cerca de su oído, su voz grave. El contacto, aunque breve, fue como una deflagración. Isabella se escabulló de su lado, con las mejillas sonrojadas, agarrando la olla como si fuera un escudo. «Gracias», murmuró, sin mirarlo. «No quiero tu agradecimiento». «Solo quiero que dejes de intentar destruir mi cocina», replicó él, retrocediendo a su rincón de hostilidad porque la cercanía lo había desarmado. «No estaba destruyendo nada», protestó ella. «Ah, ¿no? ¿Y si esa olla te hubiera caído en la cabeza? ¿Quién tendría que lidiar con el desastre?»
yo. Como siempre. Él sabía que estaba siendo un imbécil, que la estaba atacando para ocultar la reacción de su propio cuerpo a su proximidad. Ella lo miró, sus ojos entrecerrados. Sabes, a veces creo que disfrutas siendo miserable. Debe ser agotador ser tú, Mateo. Le lanzó una mirada de puro desafío antes de girarse para empezar a cocinar. La conversación era un campo de minas, pero ahora las explosiones dejaban cráteres de tensión sexual. Él la provocaba, y ella le respondía con un fuego que él encontraba cada vez más fascinante. Y todo el tiempo, el nombre de Leo flotaba entre ellos. El día de la llegada de Leo, el cielo estaba de un azul brillante, una burla a la oscuridad del humor de Mateo. Vio llegar una camioneta destartalada, cargada con herramientas de jardinería y bolsas de tierra. De ella bajó un hombre. Era alto, de hombros anchos, con el pelo rubio por el sol y una sonrisa fácil y deslumbrante. Mateo sintió una punzada de odio instantáneo. Isabella salió corriendo de la casa, y la sonrisa que le dedicó a Leo fue tan radiante que a Mateo le dolió físicamente. Se lanzó a los brazos de él, y Leo la levantó del suelo en un abrazo giratorio, sus risas resonando en el aire. Mateo, observando desde la ventana de su estudio, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Verla en los brazos de otro hombre, tan feliz, tan libre, desató la bestia posesiva que había estado dormida dentro de él. Bajó las escaleras lentamente, cada paso pesado con resentimiento. Salió al porche justo cuando ellos se separaban del abrazo, aunque la mano de Leo permanecía en la cintura de Isabella. Isabella, tu amigo ha llegado, dijo Mateo, su voz cargada de un sarcasmo gélido. Isabella se giró, su sonrisa vaciló un poco al ver la expresión de Mateo. Mateo, este es Leo. Leo, este es Mateo. Leo extendió una mano, su sonrisa no disminuyó. Un placer, hombre. He oído hablar mucho de esta casa. Es impresionante. Mateo ignoró la mano extendida. Espero que no planees quedarte mucho tiempo. Tenemos reglas estrictas sobre los invitados. La sonrisa de Leo finalmente flaqueó. Miró a Isabella, luego de nuevo a Mateo, notando la hostilidad palpable. Isabella intervino rápidamente. Leo solo viene a ayudarme con el jardín. No es un invitado, es ayuda. Yo no recuerdo haber aprobado ninguna ayuda, replicó Mateo, clavando su mirada en Isabella. Tengo que pedirte permiso para plantar flores en mi mitad del jardín, desafió ella, la ira brillando en sus ojos. Cuando se trata de extraños merodeando por mi propiedad, sí, dijo Mateo, su mandíbula apretada. No es un extraño, es mi amigo. Y no es tu propiedad, es nuestra, gritó ella. Leo levantó las manos, en un gesto apaciguador. Oigan, tranquilos. No quiero causar problemas. Isa, ¿por qué no me muestras dónde empezamos? Podemos discutir los detalles logísticos más tarde. Le guiñó un ojo a Isabella, un gesto íntimo que hizo que la sangre de Mateo hirviera. Durante los siguientes días, la casa se convirtió en un escenario de tortura para Mateo. Las risas de Isabella y Leo llenaban el jardín. Los veía desde su ventana, trabajando codo con codo, sus manos rozándose al pasarse una pala, sus cabezas juntas mientras miraban los planos de Isabella. Compartían botellas de agua, se limpiaban el sudor de la frente. Eran un equipo. Y él era el intruso en su propia casa. Empezó a buscar excusas para interrumpirlos. Salía al jardín con el pretexto de revisar los aspersores. Criticaba la elección de las flores. Cuestionaba los métodos de Leo. ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? Esa tierra parece demasiado compacta. Leo, para su crédito, era infinitamente paciente. He trabajado en jardinería durante 10 años. Creo que sé lo que hago. Pero gracias por el consejo. La amabilidad de Leo solo enfurecía más a Mateo. Una noche, bajó a la cocina y los encontró preparando la cena juntos.
La música sonaba suavemente, y ellos se movían en una coreografía fácil y familiar. Leo estaba cortando verduras e Isabella estaba removiendo algo en una sartén. Ella se rió de algo que él dijo, echando la cabeza hacia atrás, y Leo aprovechó el momento para robar un trozo de pimiento. El gesto era juguetón, inocente, pero para Mateo fue la gota que colmó el vaso. «Esto es ridículo», dijo en voz alta, entrando en la cocina. La música se detuvo. Ambos lo miraron. Están actuando como si esta fuera su casa de vacaciones. Isabella dejó la cuchara. Estamos cocinando la cena, Mateo. La gente hace eso en las cocinas. No mi gente. No en mi casa, dijo él, acercándose. Clavó su mirada en Leo. ¿Y tú? Llevas aquí 3 días. ¿Cuándo piensas irte? Me iré cuando termine el trabajo para el que Isa me contrató, respondió Leo, su tono tranquilo pero firme. Dejó el cuchillo y se cruzó de brazos, enfrentándose a Mateo. ¿Contratado?, se burló Mateo. Le estás pagando para que esté aquí contigo. La acusación hirió a Isabella. Por supuesto que le estoy pagando. Es mi amigo, pero también es un profesional. A diferencia de ti, yo valoro el trabajo de las personas. Valora su compañía, querrás decir, escupió Mateo, y los celos hicieron que sus palabras fueran venenosas. No puedo creer lo ciego que eres. ¿No ves lo que está pasando aquí? Te está usando. Seguramente cree que si se hace amigo de la nueva heredera, podrá sacar algo de provecho. Leo dio un paso adelante. Oye, ya es suficiente. No tienes derecho a hablarle así. Tengo todo el derecho, gritó Mateo, dando un paso para encontrarse con él. Esta es mi casa. Y mía, gritó Isabella, interponiéndose entre los dos. Empujó el pecho de Mateo con ambas manos. El contacto fue un shock para ambos. Sal de aquí, Mateo. Vete. Estás arruinándolo todo. Mateo la miró. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. La visión de esas lágrimas, causadas por él, en defensa de otro hombre, fue como una daga en su corazón. Bien, siseo. Disfruten de su acogedora cena. Pero que te quede claro, Isabella. Cuando él se vaya, tú y yo tendremos una larga conversación sobre las reglas de esta casa. Se dio la vuelta y salió de la cocina, el sonido de su propio corazón martilleando en sus oídos. Se encerró en su estudio, sirviéndose un whisky con manos temblorosas. El odio que sentía por Leo era abrumador. Pero debajo de ese odio, había algo más profundo y aterrador, el miedo. Miedo de perder algo que ni siquiera sabía que quería. Miedo de que la sonrisa radiante de Isabella nunca fuera para él. Al día siguiente, Mateo decidió cambiar de táctica. La hostilidad directa no funcionaba, solo los unía más. Así que intentó el sabotaje sutil. Manipuló el sistema de riego para que se encendiera a horas intempestivas, empapando a Leo. Escondió las herramientas de jardinería. Pequeñeces infantiles que lo hacían sentir patético, pero no podía evitarlo. Una tarde, vio a Leo enseñándole a Isabella cómo usar una podadora eléctrica. Él estaba de pie detrás de ella, sus brazos rodeándola para guiar sus manos. Era la misma posición en la que él había estado para alcanzar la olla, pero 1000 veces más íntima. Duró más tiempo. Las manos de Leo se demoraron en las de ella. Su barbilla casi descansaba en su hombro mientras le susurraba instrucciones al oído. Mateo sintió un calor abrasador subir por su cuello. No pudo soportarlo más. Salió. Esa es una herramienta peligrosa. Deberías tener cuidado, Isabella. Un movimiento en falso y podrías hacerte daño, dijo, su voz era un gruñido bajo. Isabella se tensó, pero no se apartó del abrazo de Leo. Leo me está enseñando. Él sabe lo que hace. Estoy seguro de que sí, dijo Mateo, sus ojos fijos en las manos de Leo sobre las de ella.
Pero esta propiedad tiene un seguro muy caro. No me gustaría que se activara por una negligencia. Leo soltó a Isabella y se giró hacia Mateo, su paciencia finalmente agotada. Mira, no sé cuál es tu problema, pero te estás comportando como un niño celoso. Si tienes algo que decir, dilo directamente. No estoy celoso, espetó Mateo, demasiado rápido. La negación sonó falsa incluso para sus propios oídos. No. Entonces, ¿por qué nos espías desde las ventanas? ¿Por qué saboteas nuestro trabajo? ¿Por qué cada palabra que sale de tu boca está llena de veneno? Déjala en paz. O si no puedes, al menos admítete a ti mismo lo que sientes. El desafío de Leo lo dejó sin palabras. ¿Admitir lo que sentía? Sentía un torbellino de rabia, posesión y una atracción confusa que no quería reconocer. Isabella los miraba a ambos, su rostro era un lienzo de confusión y realización. Estaba empezando a ver. Estaba empezando a entender que la hostilidad de Mateo no era solo por la casa. Más tarde esa noche, una tormenta de verano azotó la costa. Lluvia torrencial y vientos aulladores. Mateo estaba en la biblioteca cuando la luz parpadeó y se fue. La casa se sumió en una oscuridad total. Inmediatamente, su primer pensamiento fue para Isabella. Recordó que le tenía miedo a las tormentas, lo había mencionado de pasada una vez en una de sus discusiones. ¿Cómo esperas que duerma con este ruido? Las tormentas aquí suenan como el fin del mundo, había gritado ella. Te acostumbrarás, había respondido él con frialdad. Agarró una linterna y salió al pasillo. Escuchó un ruido sordo en el ala este y su corazón se detuvo. Corrió hacia allí, sus pasos resonando en la casa silenciosa. Encontró a Isabella en el pasillo, mirando hacia la habitación con el techo dañado. Un trozo de yeso se había desprendido y había caído al suelo. Y de pie junto a ella, con una mano tranquilizadora en su hombro, estaba Leo. Había llegado antes que él. ¿Estás bien?, le preguntó Leo en voz baja. Sí, solo me asusté, respondió ella, su voz temblorosa. La visión de la mano de Leo sobre ella, protegiéndola en la oscuridad, fue la escena final del drama de Mateo. La rabia, los celos y la frustración se fusionaron en una sola emoción dominante, la necesidad de reclamar lo que era suyo. Se acercó, su linterna creando sombras danzantes en la pared. Ella no debería estar aquí, dijo Mateo, su voz sonaba extraña, hueca. Este lado de la casa no es seguro. Apartó suavemente la mano de Leo del hombro de Isabella y la agarró del brazo. Su piel estaba fría. Ven conmigo. No era una petición. Era una orden. La condujo por el pasillo, de vuelta a la seguridad del ala oeste. Leo lo siguió, confundido. Mateo, ¿qué estás haciendo? Mateo se detuvo y se giró para enfrentarlo, todavía sujetando a Isabella. Estoy haciendo lo que debería haber hecho desde el principio. Cuidar de mi casa y de las personas que están en ella. Sus ojos se encontraron con los de Isabella en la oscuridad, iluminados solo por el haz de la linterna. Ella lo miraba con una mezcla de miedo y fascinación. Leo, dijo Mateo, su voz era tranquila pero mortalmente seria. Agradezco tu ayuda. Pero tu trabajo aquí ha terminado. La tormenta pasará, y cuando amanezca, quiero que te vayas. ¿Y si Isabella no quiere que me vaya?, desafió Leo. Mateo apretó su agarre en el brazo de Isabella, no con fuerza, sino posesivamente. Luego la miró directamente a los ojos y le hizo la pregunta que definiría todo. ¿Quieres que se vaya, Isabella? Su voz era un susurro íntimo, destinado solo a ella en medio de la tormenta. Él solo estorba, ¿no es así? Tú y yo podemos encargarnos de esta casa. Juntos. Isabella se quedó sin aliento. La intensidad en la mirada de Mateo era abrumadora. Era posesiva, ardiente y extrañamente reconfortante. En ese momento, en la oscuridad, con el sonido de la tormenta afuera, se dio cuenta de que Leo tenía razón.
Mateo estaba celoso. Y esos celos habían despertado algo primitivo y poderoso en él. Algo que, para su propia sorpresa, no la asustaba. La intrigaba. La atraía. Lentamente, después de lo que pareció una eternidad, Isabella asintió. Sí, susurró ella. Quiero que se vaya. La palabra fue un disparo en la noche. La derrota en el rostro de Leo fue visible incluso en la penumbra. Mateo sintió una oleada de triunfo tan intensa que casi lo hizo tambalearse. Había ganado. Había echado al rival. Pero mientras guiaba a Isabella hacia su lado de la casa, su corazón latía con una nueva comprensión. Esto no se trataba de ganar una batalla contra Leo. Se trataba de admitir, finalmente, que la guerra real era consigo mismo. Y se dio cuenta de que no quería luchar más. No quería echar a Isabella de la casa. Quería echar a todos los demás y quedarse solo con ella. La quería a ella. La posesividad que sentía no era por las paredes o los muebles. Era por la mujer cuyo brazo todavía sostenía, cuyo pulso podía sentir bajo sus dedos. Era el principio de algo mucho más peligroso y emocionante que el odio. Era el comienzo de una obsesión. El amanecer después de la tormenta trajo una calma inquietante. El aire estaba limpio y fresco, y el sol brillaba sobre un mundo lavado y reluciente. Leo se fue temprano, como Mateo le había ordenado. El intercambio en la puerta fue breve y tenso. Isabella le dio las gracias, un abrazo rápido y una promesa de llamarlo. Leo le dirigió a Mateo una última mirada, una mezcla de advertencia y resignación. Cuídala, dijo en voz baja, antes de subirse a su camioneta y desaparecer por el camino de grava. Mateo se quedó en el porche, observando hasta que el vehículo desapareció. No sentía el triunfo que esperaba, sino un profundo vacío llenado por una tensión abrumadora. Ahora estaba solo con ella. Y todo había cambiado. Cuando se giró, Isabella estaba allí, en el umbral, observándolo. Su rostro era ilegible. Ya no había hostilidad abierta, pero tampoco había calidez. Había cautela. Tenemos que hablar, dijo él, su voz más suave de lo que pretendía. Ella asintió y lo siguió al salón. Se sentaron en sofás opuestos, un océano de alfombra persa entre ellos. La casa, que de repente se sentía inmensa, estaba en un silencio absoluto, solo roto por el tic-tac del viejo reloj. Lo de anoche. Comenzó él, buscando las palabras. Fui posesivo, completó ella, su voz tranquila. Celoso. Irracional. Mateo no lo negó. ¿Te asusté? Ella consideró la pregunta por un momento. No. Me confundiste. Toda esta semana me has confundido. Tú me has confundido a mí desde el día que llegaste, admitió él, pasándose una mano por el pelo. Odiaba la idea de ti en esta casa. Odiaba lo que representabas, una invasión, una disrupción en mi vida perfectamente ordenada. Sigo siendo la misma persona, Mateo. El testamento no ha cambiado. No, pero yo sí, dijo él, y la honestidad en su voz sorprendió a ambos. Verlo a él contigo, tocándote, haciéndote reír, me volvió loco. Quería arrancarle las manos de encima. Quería ser yo quien te hiciera sonreír así. Las mejillas de Isabella se tiñeron de un ligero rubor. Ella bajó la mirada a sus manos, entrelazadas en su regazo. No tienes ningún derecho a sentir eso, susurró. Lo sé, dijo él. Es ilógico. Es una locura. Pero está ahí. No puedo negarlo más. Se levantó y caminó hacia la gran ventana que daba al mar. Cuando mi abuelo murió, pensé que había perdido la última pieza de mi familia. Esta casa era todo lo que me quedaba de él, de mis padres. Y entonces llegaste tú, a reclamar la mitad. Te vi como una ladrona. Se giró para mirarla. Pero en estas semanas, he visto cómo te mueves por aquí.
Has traído galletas calientes y música a una casa que solo conocía el silencio y el olor a polvo. Estás tratando de arreglar el jardín, de darle vida de nuevo. No actúas como una ladrona. Actúas como si pertenecieras aquí. Tal vez pertenezco, dijo ella en voz baja. Tal vez tu abuelo sabía lo que hacía. La idea, que antes le habría parecido una blasfemia, ahora tenía un peso de verdad. ¿Por qué tú, Isabella? ¿Por qué te dejó a ti la mitad de todo? ¿Conocías a mi abuelo? Ella negó con la cabeza. Nunca. Lo juro. La llamada del abogado fue la primera vez que oí el nombre de Arturo Velasco. Para mí, esto es tan misterioso como para ti. El misterio del testamento, olvidado durante la tormenta de celos, volvió al primer plano. Ya no era una injusticia para Mateo, era un rompecabezas. Un rompecabezas que, por alguna razón, ahora quería resolver con ella. En el ala este, en una de las habitaciones, hay un viejo baúl, dijo Isabella, su voz cobrando un poco de entusiasmo. Lo encontré el otro día. Está cerrado con llave. Pertenece a tu abuelo. Pensé que tal vez. La respuesta está ahí dentro, terminó él. Una nueva energía llenó la habitación. La tensión personal fue reemplazada por una misión compartida. Conozco todos los escondites de mi abuelo. Solíamos jugar al tesoro cuando yo era niño. Sé dónde guardaba las llaves viejas. Durante las siguientes horas, una tregua no declarada se apoderó de ellos. Mateo la guió a través de los secretos de la casa, a un panel falso detrás de un librero en el estudio, donde encontraron una caja de lata oxidada llena de llaves de todas las formas y tamaños. Juntos, las llevaron al ala este, a la habitación polvorienta donde el baúl de cuero oscuro esperaba. Probaron llave tras llave. Cada intento fallido era una pequeña decepción compartida. Se arrodillaron uno al lado del otro, sus hombros rozándose. Mateo era dolorosamente consciente de su cercanía, del aroma de ella, del sonido de su respiración. La frustración y la anticipación crearon una extraña intimidad. Espera, prueba esta, dijo ella, señalando una pequeña llave de latón con un diseño de mariposa. Mateo la tomó, sus dedos rozando los de ella. La sensación fue, una vez más, eléctrica. Insertó la llave en la cerradura. Giró. Un clic satisfactorio resonó en la habitación silenciosa. Se miraron, sus ojos brillando con triunfo. Lentamente, Mateo levantó la pesada tapa del baúl. El olor a naftalina y a papel viejo llenó el aire. El interior estaba lleno de paquetes de cartas atadas con cintas de seda, viejos álbumes de fotos y un diario encuadernado en cuero. En la parte superior, había un sobre amarillento con un solo nombre escrito en la elegante caligrafía de don Arturo, para mi mariposa. Isabella tomó el sobre con manos temblorosas. Mariposa, mi madre me llamaba así. Mateo sintió un escalofrío. Abrieron el sobre juntos. Dentro había una carta y un viejo documento. La carta, fechada hacía casi 30 años, estaba llena de un amor apasionado y arrepentido. Hablaba de un amor secreto, de una elección imposible y de una hija nacida lejos de él. El documento era un certificado de nacimiento. Nombre del niño, Clara Torres. Nombre de la madre, Sofía Torres. Nombre del padre, Arturo Velasco. Isabella se quedó sin aliento. Clara, era mi madre. Sofía Torres era mi abuela. El mundo de Mateo se inclinó sobre su eje. La intrusa. La desconocida. Era su prima. Era la nieta de don Arturo. La hija de la hija que su abuelo nunca pudo reconocer públicamente. Mi abuelo tuvo otra hija, susurró Mateo, incrédulo. Isabella levantó la vista del documento, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una comprensión asombrosa. No soy una extraña, Mateo. Soy su nieta. Soy, tu familia. La revelación los dejó en silencio,
procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Toda la ira de Mateo, todo su resentimiento, se basaba en una mentira. Su abuelo no lo había traicionado. Había intentado corregir un error del pasado. Había intentado unir a su familia. Miró a Isabella, realmente la miró por primera vez. Vio el mentón de su abuelo en la forma de su cara, la terquedad en sus ojos que ahora reconocía como un rasgo de familia. El muro de odio que había construido a su alrededor se derrumbó, ladrillo por ladrillo, dejando solo escombros de vergüenza y una nueva y abrumadora emoción. La conexión que sentía con ella ya no era solo una atracción confusa. Tenía raíces. Tenía un nombre. La tensión en la habitación no desapareció. Se transformó. El espacio entre ellos ya no estaba lleno de animosidad, sino de algo mucho más potente, la posibilidad. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Mateo, su voz ronca. ¿Por qué toda esta farsa de un año de convivencia? Isabella encontró una de las últimas entradas en el diario de Arturo. La leyó en voz alta. No puedo simplemente darle su herencia. No se conocen. Mateo, con su orgullo herido, la resentiría. Isabella, con su bondad, se sentiría intimidada. No. Tienen que encontrarse. Tienen que descubrirse el uno al otro. La sangre llama a la sangre, pero el corazón necesita tiempo para escuchar. Los obligaré a vivir juntos, a enfrentarse, a odiarse si es necesario. Porque sé que mi Mateo, debajo de toda esa armadura, tiene un buen corazón. Y sé que mi Isabella, la hija de mi Clara, tiene la fuerza para derretir el hielo que lo rodea. Les doy un año. Un año para que el resentimiento se convierta en curiosidad, la curiosidad en afecto y, si Dios quiere, el afecto en el amor familiar que les fue negado. Es mi última apuesta, mi último sueño. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabella mientras leía. Mateo se sentía desnudo, expuesto. Su abuelo lo había conocido mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Había orquestado todo esto. Se levantó y se acercó a ella. Sin pensar, extendió la mano y secó una de sus lágrimas con el pulgar. El contacto fue tierno, reverente. Ella no se apartó. Se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos por un instante. Él lo sabía, susurró ella. Él sabía que nos encontraríamos. Mateo no podía hablar. Estaba abrumado por una mezcla de gratitud hacia su abuelo y una profunda atracción hacia la mujer que tenía delante. Ya no era solo la intrusa. Era Isabella. Su prima. La mujer que había despertado sus celos y ahora estaba desarmando su corazón. Los días que siguieron fueron un torbellino de descubrimientos. Devoraron las cartas y los diarios, reconstruyendo la historia de amor secreta entre Arturo y Sofía, el nacimiento de Clara y el dolor de una vida separada. Aprendieron sobre la madre de Isabella, su amor por las mariposas y el jardín. Vieron fotos de ella de niña y Mateo vio el parecido en los ojos de Isabella. La convivencia forzada se convirtió en una elección. Comían juntos, compartiendo historias de su infancia. Él le contaba sobre sus travesuras con el abuelo, ella le hablaba de su vida con su madre, una vida sencilla pero llena de amor. Empezaron a arreglar la casa juntos. Él se encargaba de las reparaciones estructurales, el tejado, las tuberías. Ella se dedicaba al jardín, plantando las flores que a su madre le gustaban, devolviéndole el color y la vida. Trabajaban lado a lado, en una armonía que hubiera sido impensable semanas antes. La tensión física entre ellos no desapareció. Al contrario, se intensificó. Ahora que la barrera de extraño se había roto, y la de primo se sentía tan nueva y extraña, la atracción que ambos habían negado floreció en el espacio intermedio. Había momentos. Como cuando él le estaba enseñando a usar un taladro, sus manos sobre las de ella, su aliento en su cuello. Así no. Tienes que mantenerlo firme, así, susurraba él, y la lección práctica se sentía increíblemente íntima.
O cuando ella le llevaba limonada al tejado donde él trabajaba, y él, sudoroso y sin camisa, la miraba de una forma que la hacía sentir un calor que no tenía nada que ver con el sol. Una tarde, estaban en la cocina, discutiendo sobre el color para pintar las contraventanas. Azul océano, insistía ella. Ha sido siempre verde oscuro. Es tradición, argumentaba él, aunque con una sonrisa. En medio de la discusión juguetona, Isabella tropezó con una alfombra y cayó hacia adelante. Mateo la atrapó, rodeándola con sus brazos, y sus rostros quedaron a centímetros de distancia. El juego se detuvo. Podía ver cada mota dorada en sus ojos color miel. Podía oler el perfume de la tierra del jardín en su piel. Podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho. Isabella, susurró él, su voz era un rastro de sonido. Mateo, respondió ella, su aliento mezclándose con el de él. Lentamente, como si estuviera en un sueño, él bajó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso desesperado, hambriento, la liberación de meses de tensión reprimida, de odio, celos y una creciente atracción. Fue un torrente de emociones que finalmente encontró su cauce. Ella respondió con la misma intensidad, sus manos subiendo por su pecho hasta enredarse en su pelo. El beso lo decía todo, la sorpresa del descubrimiento, la aceptación de su conexión y el comienzo de un nuevo capítulo que ninguno de los dos había previsto. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron con una nueva comprensión. Ya no eran solo herederos, ni siquiera solo familia en el sentido tradicional. Eran dos almas que habían sido empujadas juntas por el destino, y en medio del conflicto, habían encontrado no solo un legado de sangre, sino el comienzo de un amor poderoso e innegable. La profecía del abuelo se estaba cumpliendo, pero de una manera mucho más profunda de lo que él jamás podría haber imaginado. Sin embargo, su naciente idilio no pasó desapercibido. El pequeño pueblo costero era un nido de chismes, y la partida de Leo, seguida por la aparente armonía entre los dos herederos de la mansión Velasco, no tardó en llegar a oídos de Sofía. Llena de rabia y un sentimiento de propiedad ultrajada, Sofía se presentó en la casa una tarde, esta vez sin anunciarse y con una expresión de tormenta en su rostro perfectamente maquillado. Los encontró en el jardín, riendo mientras plantaban un rosal. ¿Pero qué es esto? Un cuento de hadas doméstico, dijo con una voz cargada de veneno. Mateo e Isabella se separaron, la risa muriendo en sus labios. Sofía, no es un buen momento, dijo Mateo, su tono era firme y frío. Oh, yo creo que es el momento perfecto, replicó ella, caminando hacia ellos. Todo el pueblo está hablando. De cómo echaste a ese jardinero guapo y ahora juegas a la casita con la ocupa. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Te sedujo con promesas de quedarse con la casa entera? No tienes derecho a hablar así, Sofía, intervino Isabella, su calma era un fuerte contraste con la histeria de Sofía. Isabella tiene razón. Lo que pase en esta casa es asunto nuestro. Te pedí que la trataras con respeto, añadió Mateo, poniéndose instintivamente un poco por delante de Isabella. Respeto. ¿Respeto por la mujer que te está robando tu herencia delante de tus narices? Despierta, Mateo. Ella es una trepadora. Seguramente falsificó esos documentos o lo que sea que le hiciera creer a tu abuelo que era digna de algo. Basta, la voz de Mateo sonó como un trueno. Isabella es la nieta de mi abuelo. Es mi prima. Tiene más derecho a estar aquí que tú. La revelación dejó a Sofía boquiabierta por un segundo, pero su veneno encontró rápidamente una nueva salida. ¿Tu prima? Oh, eso es aún más delicioso. ¡Qué historia tan retorcida! ¿Y qué pasa, Mateo? ¿De repente te has enamorado de tu primita perdida? ¡Qué asqueroso! Mateo dio un paso amenazante hacia ella. Vete de mi casa, Sofía. Ahora. No sin antes decirle a todo el mundo la clase de pervertido que eres. La historia de un amor prohibido entre primos,
la gente de aquí es muy tradicional. Veremos cuánto dura vuestra pequeña felicidad cuando el pueblo os dé la espalda. No nos importa el pueblo, dijo Isabella, su voz fuerte y clara. Solo nos importamos nosotros. La simpleza y la fuerza de esa declaración golpearon a Mateo con más fuerza que cualquier beso. Era verdad. En ese momento, en ese jardín, con el sol poniéndose y el olor de la tierra húmeda, lo único que importaba era la mujer que estaba a su lado. Sofía soltó una risa amarga. Ya veremos. No habéis ganado todavía. Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una amenaza ominosa. La confrontación, en lugar de separarlos, los unió más. Esa noche, la cena fue silenciosa, pero era un silencio cómodo, reflexivo. Después de comer, salieron a la terraza. La luna llena pintaba un camino de plata sobre el mar oscuro. Siento todo eso, dijo Mateo. No tenías que pasar por eso. Isabella se encogió de hombros. Las personas como ella se alimentan del miedo. No le daré el gusto. Él la miró, admirando su fuerza. Cuando insinuó que yo estaba enamorado de ti. Se detuvo, incapaz de terminar. Ella esperó, su corazón latiendo con fuerza. No estaba equivocada, terminó él en un susurro. No sé cómo ni cuándo sucedió. Pasé de odiarte a desearte, y de desearte a esto. A necesitarte. A querer protegerte de todo. Si eso es estar enamorado, entonces soy culpable. Isabella se acercó a él y le tomó la mano. Entonces ambos somos culpables. Él la atrajo hacia sí, su otra mano acunando su rostro. No me importa si eres mi prima o una completa desconocida. No me importa lo que diga Sofía o el resto del mundo. Lo único que sé es que cuando te miro, veo mi futuro. Veo mi hogar. Y la besó de nuevo, esta vez con una ternura y una certeza que borraron todas las dudas. Era un beso de promesa, un pacto sellado bajo la luna y las estrellas. Decidieron que no se esconderían. Enfrentarían juntos lo que viniera. En los días siguientes, cumplieron su palabra. Fueron al pueblo a hacer la compra, caminando de la mano. Soportaron las miradas curiosas y los susurros. Algunos viejos amigos de don Arturo, al enterarse de la historia real, los felicitaron y les dieron su bendición. Otros, influenciados por los rumores de Sofía, los miraban con desaprobación. Pero Mateo e Isabella encontraron fuerza el uno en el otro. Su amor, forjado en el conflicto, era lo suficientemente fuerte como para resistir los juicios externos. La casa, Villa del Mar, se transformó. Las habitaciones se llenaron de luz y de risa. El jardín floreció bajo los cuidados de Isabella. El estudio de Mateo, antes un refugio de soledad amarga, ahora era un lugar donde ambos planeaban el futuro. Una noche, mientras estaban sentados frente a la chimenea, leyendo uno de los diarios de Arturo, encontraron un pasaje que no habían visto antes. Amo a Sofía Torres con todo mi ser. Pero soy un Velasco, y mi padre nunca aceptaría un matrimonio con alguien de su clase. Me ha obligado a comprometerme con Inés, una mujer de buena familia. Mi corazón está roto, pero mi deber es claro. Le he fallado al amor de mi vida. Espero que algún día, Dios y mi hija Clara puedan perdonarme. El descubrimiento fue un golpe. Arturo no había abandonado a Clara por falta de amor, sino por las presiones familiares y un sentido del deber mal entendido. Había vivido una vida de arrepentimiento silencioso. Cometió un error, dijo Isabella suavemente, pero al final, intentó enmendarlo. Nos unió a nosotros. Mateo la abrazó, sintiendo el peso de la historia de su familia. Nosotros no cometeremos el mismo error. No dejaremos que nada ni nadie nos separe. A medida que el año estipulado en el testamento se acercaba a su fin, la fecha dejó de ser una sentencia para convertirse en una celebración. La visita del abogado, el señor Rojas, fue una mera formalidad.
Firmaron los documentos finales que los convertían en propietarios plenos y equitativos de la casa. Don Arturo estaría muy orgulloso de ustedes, dijo el señor Rojas, con una rara muestra de emoción. Su última apuesta funcionó. Esa noche, brindaron. No con whisky, sino con champán. Por el abuelo Arturo, dijo Mateo, levantando su copa. Por su plan loco y maravilloso. Y por nosotros, añadió Isabella, sus ojos brillando. Por encontrar el amor en el lugar más inesperado. La vida se asentó en un ritmo feliz y productivo. El negocio de Mateo de gestión de propiedades, que había descuidado, floreció con la ayuda organizativa de Isabella. Ella, por su parte, comenzó un pequeño negocio de diseño de jardines, su talento era evidente en la belleza restaurada de Villa del Mar. El amor entre ellos se profundizó, convirtiéndose en una asociación de respeto, pasión y un humor cómplice nacido de su comienzo rocoso. Las bromas sobre la intrusa y el viejo amargado se convirtieron en términos cariñosos. La presencia del otro ya no era una imposición, sino una necesidad. Sin embargo, el destino tenía una última prueba para ellos. Una mañana, mientras trabajaban en la contabilidad, Mateo recibió una carta. Era de un bufete de abogados de la ciudad, informándole de que se había presentado una impugnación al testamento de don Arturo. El demandante, Sofía, alegaba que don Arturo no estaba en su sano juicio cuando redactó el testamento y que había sido víctima de una influencia indebida por parte de una mujer desconocida, la madre de Isabella, y que, como la persona más cercana a Mateo y a la familia Velasco en los últimos años, ella tenía un interés legítimo. Era un movimiento desesperado y malicioso, diseñado no tanto para ganar, sino para arrastrarlos a un costoso y agotador proceso legal. No puedo creerlo, dijo Mateo, arrugando la carta con furia. Esa mujer no se detendrá ante nada. Isabella le puso una mano en el hombro. Tranquilo. Es solo una táctica para asustarnos. La verdad está de nuestro lado. Tenemos las cartas, el diario. Lo sé, pero será un infierno. Abogados, tribunales, publicidad no deseada, todo lo que ella quería. El estrés de la inminente batalla legal comenzó a hacer mella en ellos. Las noches sin dormir volvieron. Las discusiones, antes juguetonas, ahora tenían un filo de ansiedad. Sofía, a través de sus abogados, comenzó a exigir declaraciones, registros financieros, y a sembrar dudas en la comunidad sobre la legitimidad de Isabella. Un día, después de una llamada particularmente desagradable con su abogado, Mateo explotó. Quizás ella tiene razón. Quizás todo esto es una locura. Estamos luchando contra todo el mundo. No, Mateo, respondió Isabella, su voz era un látigo. ¿Vas a dejar que esa mujer venenosa destruya lo que hemos construido? ¿Vas a dejar que deshaga el último deseo de tu abuelo? El hombre que tanto admirabas. Sus palabras lo golpearon como agua fría. Tenía razón. Estaba dejando que el miedo y la presión lo cegaran. Miró a Isabella, que estaba de pie frente a él, desafiante y fuerte, y sintió una oleada de amor y admiración. No, dijo él, acercándose y tomándola en sus brazos. No. Lucharemos. Lucharemos y ganaremos. Juntos. Contrataron al mejor equipo legal que pudieron encontrar y se prepararon para la batalla. Desenterraron registros, encontraron testigos que podían dar fe de la lucidez de Arturo hasta el final, y reunieron todas las pruebas de su conexión con Clara y su nieta. Fue un proceso agotador que puso a prueba su relación hasta el límite. Pero cada noche, volvían el uno al otro, encontrando consuelo y fuerza en sus brazos. Una noche, unas semanas antes de la primera audiencia, Isabella no se sentía bien. Estaba pálida y mareada. Mateo, presa del pánico, insistió en llevarla al médico del pueblo. Se sentaron en la sala de espera, ambos temiendo que fuera el estrés el que la estuviera enfermando. Después de un examen, el doctor regresó a la consulta,
pero no con una cara de preocupación, sino con una sonrisa cálida. Bueno, Mateo, Isabella, la razón por la que Isabella se siente mal no es por el estrés, aunque ciertamente no ayuda. Hizo una pausa dramática. Felicitaciones. Van a ser padres. La noticia los dejó en un estado de shock absoluto. Se miraron, boquiabiertos. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo, seguida por la de Isabella. En medio de la tormenta legal, en medio del caos, la vida les había dado el regalo más increíble. Un bebé. Un nuevo Velasco. La continuación de su legado. Esa noche, de vuelta en Villa del Mar, se quedaron en la terraza, mirando las estrellas. Mateo tenía una mano protectora sobre el vientre a un plano de Isabella. Un bebé, susurró él, la maravilla palpable en su voz. Vamos a tener un bebé. Isabella apoyó la cabeza en su hombro. Tu abuelo estaría extasiado, completó él. Esto era lo que él quería. Una familia. Una casa llena de vida. La noticia del embarazo les dio una nueva perspectiva y una fuerza renovada. Ya no luchaban solo por una casa o por su amor. Luchaban por el futuro de su hijo. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia, entraron al tribunal de la mano, serenos y unidos. Sofía estaba allí, con su equipo de abogados, luciendo confiada y altiva. Pero su confianza se desvaneció a medida que los abogados de Mateo e Isabella presentaban su caso. Las cartas de amor, las entradas del diario de Arturo, el certificado de nacimiento, los testimonios de amigos, la evidencia era abrumadora. El clímax llegó cuando el abogado de Mateo llamó a un testigo inesperado, Elena, la vieja ama de llaves que había servido a don Arturo durante 40 años. Elena, con su voz tranquila y digna, contó cómo Arturo le había hablado de su amor perdido y de su hija Clara. Contó cómo él, en sus últimos años, le había confesado su plan para unir a sus dos nietos, con la esperanza de que encontraran la felicidad que a él se le había negado. Pero la verdadera bomba llegó al final de su testimonio. Don Arturo también sabía de las intenciones de la señorita Sofía, dijo Elena, mirando directamente a Sofía. Unas semanas antes de morir, ella vino a la casa. Le dijo a don Arturo que, ya que Mateo iba a heredar todo, sería conveniente que se casaran para unir el patrimonio de ambas familias. Don Arturo se negó amablemente. Le dijo que Mateo era libre de amar a quien quisiera y que su herencia tendría una sorpresa. La señorita Sofía se enfureció. Lo amenazó, dijo que si no la incluía de alguna manera, se arrepentiría. Don Arturo me hizo firmar una declaración jurada de esa conversación al día siguiente. Dijo, por si la arpía intenta algo. El abogado presentó la declaración jurada, firmada por Arturo y Elena. La sala del tribunal quedó en silencio. El caso de Sofía se desmoronó por completo, revelado como el acto de despecho y codicia que era. El juez desestimó la impugnación sumariamente, amonestando a Sofía por presentar una demanda frívola y maliciosa. Salieron del juzgado a la brillante luz del sol, libres. La guerra había terminado. Fueron recibidos por un pequeño grupo de amigos y vecinos que los habían apoyado, quienes los vitorearon. Mateo levantó la mano unida a la de Isabella, una sonrisa de puro alivio y felicidad en su rostro. Habían enfrentado la tormenta y habían salido más fuertes. Esa noche, celebraron su victoria y su futuro. Se pararon en el jardín, el mismo lugar donde su historia había comenzado a cambiar. El rosal que habían plantado juntos estaba empezando a florecer. Se acabó, dijo Isabella, respirando hondo el aire del mar. Realmente se acabó. Mateo la giró para mirarla, sus manos en su cintura, su mirada llena de un amor tan profundo que la dejó sin aliento. No, mi amor, dijo él. Esto es solo el comienzo. Y la besó, un beso lleno de la promesa de días soleados, de risas de niños, de una vida entera por delante en la casa junto al mar, su hogar, su santuario.
El lugar donde un odio amargo había florecido inesperadamente en el amor más verdadero de todos. Los meses que siguieron fueron un bálsamo para el alma. Sin la amenaza legal cerniéndose sobre ellos, Mateo e Isabella se sumergieron en la alegría de la espera. La casa Villa del Mar pareció suspirar de alivio, llenándose de una energía renovada. Mateo, el hombre que una vez había visto la casa como un mausoleo de recuerdos, ahora la veía como un lienzo en blanco para su futuro. Se convirtió en un futuro padre obsesivo y adorable. Leyó todos los libros sobre embarazo, le preparaba a Isabella batidos de frutas extraños pero nutritivos y masajeaba sus pies hinchados cada noche con una devoción que la hacía reír y llorar al mismo tiempo. «¿Estás seguro de que el bebé no necesita que le leas los informes de la bolsa, verdad?», bromeaba ella mientras él le leía un artículo sobre el desarrollo neurológico fetal. «La preparación es la clave del éxito, Isabella. Nuestro hijo será un genio estratégico», respondía él con total seriedad, antes de estallar en risas y besar su vientre, que crecía día a día. Transformaron el antiguo taller de pintura de la abuela, el lugar donde Mateo había visto a Isabella llorar por primera vez, en una guardería. Pintaron las paredes de un amarillo suave y soleado, y Mateo, con una paciencia que nunca supo que poseía, montó una cuna de madera con sus propias manos. Mientras trabajaban, compartían sueños para su hijo. «¿Crees que le gustará el mar?», preguntaba Isabella, mientras colgaba un móvil de pequeñas mariposas de madera sobre la cuna. «Heredará tu espíritu libre, así que seguro que sí. Pero también heredará mi buen juicio, así que espero que no intentes surfear durante un huracán», respondía él, provocando una sonrisa en su rostro. «Y si tenemos una niña, le enseñaré a manejar un negocio para que nunca dependa de nadie. Y si es un niño, le enseñaré a cuidar de un jardín, para que siempre sepa cómo crear belleza con sus propias manos», añadía ella. Su amor se había asentado en una rutina hermosa, tejida con momentos pequeños y significativos. Paseos por la playa al atardecer, sus manos entrelazadas, hablando de todo y de nada. Cenas tranquilas en la terraza, el silencio ya no era un arma, sino un espacio compartido de paz. Se encontraron descubriendo nuevas facetas el uno del otro. Él descubrió que ella tenía un talento perverso para los juegos de palabras, y ella descubrió que él, el hombre serio y hosco, roncaba suavemente cuando estaba muy cansado, un sonido que encontró increíblemente reconfortante. El pueblo, habiendo presenciado la derrota pública de Sofía, finalmente los abrazó por completo. Las invitaciones a cenas y eventos comunitarios comenzaron a llegar. Al principio, Mateo se resistió, todavía desconfiaba del escrutinio público, pero Isabella lo convenció. «Somos parte de este lugar, Mateo. Nuestra familia lo ha sido por generaciones. Nuestro hijo crecerá aquí. Tienen que conocernos como realmente somos, no como los monstruos que Sofía pintó». Tenía razón. Lentamente, se reintegraron a la vida del pueblo. La gente descubrió que el arrogante Mateo Velasco podía ser encantador y divertido, y que Isabella, la misteriosa heredera, era cálida, inteligente y amable. La historia de su amor, lejos de ser un escándalo, se convirtió en una especie de leyenda local, un romance moderno nacido de un viejo secreto familiar. Unos meses después, en una tranquila tarde de otoño, mientras leía en el salón, Isabella sintió una punzada aguda. Al principio, la ignoró, pero luego vino otra, más fuerte. «Mateo», dijo ella, su voz era un susurro tranquilo, pero cargado de urgencia. Él levantó la vista de sus papeles y vio su expresión. Se puso de pie de un salto, el pánico reemplazando su habitual calma. «¿Qué? ¿Es la hora? ¿Ahora? ¿Estás segura?» «Bastante segura de que no estoy ensayando», «Sí», respondió ella con una sonrisa temblorosa. La carrera hacia el hospital fue un borrón de nervios y emoción. Mateo, que siempre conducía con una precisión impecable, ahora parecía un piloto de carreras, mientras le recordaba a Isabella las técnicas de respiración que habían aprendido en las clases prenatales.
Horas después, en la madrugada, con el primer rayo de sol pintando el cielo, el sonido del llanto de un bebé llenó la habitación del hospital. No era solo un bebé. Eran dos. Un niño y una niña. Gemelos. La sorpresa dejó a Mateo sin palabras, apoyado contra la pared, pálido pero absolutamente eufórico. Isabella, agotada pero radiante, sostenía a sus dos pequeños bultos en sus brazos. Bueno, dijo ella, mirando a Mateo con ojos llenos de amor y diversión. Parece que no tendremos que elegir entre el hombre de negocios y la jardinera. Llamaron al niño Arturo, en honor al hombre que, a su manera retorcida, lo había hecho todo posible. Y a la niña la llamaron Clara, por la madre que Isabella apenas conoció pero cuyo legado ahora vivía en ella. La vida en Villa del Mar se volvió un caos maravilloso. Los llantos a medianoche, los pañales interminables y la falta de sueño se convirtieron en la nueva normalidad. Pero era un caos lleno de una alegría tan profunda que eclipsaba cualquier dificultad. Mateo descubrió en sí mismo una capacidad para el amor y la ternura que nunca creyó posible. Era fascinante verlo, un hombre grande y fuerte, arrullando a su pequeña hija hasta que se dormía en su pecho, o haciéndole caras graciosas a su hijo hasta que soltaba risitas de bebé. Isabella, por su parte, floreció en la maternidad. La fuerza y la resistencia que había demostrado al llegar a la casa ahora se canalizaban en el amor y el cuidado de sus hijos. Juntos, formaron un equipo imparable. Se apoyaban mutuamente en los momentos de agotamiento y celebraban cada pequeño hito, la primera sonrisa, el primer balbuceo, los primeros intentos de gatear. Unos años más tarde, la casa estaba más viva que nunca. Los pasillos, que una vez resonaron con el silencio y la hostilidad, ahora estaban llenos del sonido de pequeños pies corriendo, de risas y de los ocasionales gritos de una disputa infantil por un juguete. La terraza, antes un lugar de confrontación, ahora era el escenario de fiestas de cumpleaños con globos y pasteles. El jardín, una vez descuidado, era un paraíso donde Arturo y Clara perseguían mariposas bajo la atenta mirada de sus padres. Una tarde de verano, Mateo e Isabella estaban sentados en el porche, observando a sus hijos, que ya tenían 4 años, construir un castillo de arena en la playa. Arturo era metódico y concentrado, como su padre, mientras que Clara era imaginativa y libre, decorando su parte del castillo con conchas y plumas, como su madre. Mateo pasó un brazo alrededor de los hombros de Isabella y la acercó. «Mira eso», dijo en voz baja. ¿Alguna vez, en tus sueños más locos, imaginaste esto el día que llegaste aquí? Isabella apoyó la cabeza en su hombro, respirando el aroma familiar de él y del mar. Ese día, mi único sueño era sobrevivir a ti, bromeó. Él se rió, un sonido profundo y feliz. Y yo soñaba con todas las formas en que podría echarte. Es gracioso cómo cambian las cosas. Ella levantó la vista hacia él, su amor por él brillando en sus ojos. Gracias, Mateo. ¿Por qué?, preguntó él, confundido. Por bajar la guardia. Por dejarme entrar. Por luchar por nosotros. Él le besó la frente. Yo debería darte las gracias a ti. Por aparecer y destrozar mi vida solitaria y amargada. Me salvaste de mí mismo, Isabella. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio lleno de gratitud y de la profunda paz que solo viene con el amor verdadero y la familia. Vieron como una ola suave borraba parte del castillo de arena, y sus hijos, en lugar de llorar, se reían y comenzaban a reconstruirlo juntos. La despreció por una herencia, por un orgullo ciego, creyendo que su hogar era solo suyo y su soledad era una fortaleza. Pero cuando los celos le abrieron los ojos a la mujer maravillosa que tenía delante, el resentimiento y la posesividad se transformaron en la devoción más profunda. La historia de Mateo e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero hogar no está hecho de paredes ni de apellidos, sino del amor incondicional y la familia que elegimos construir. A veces, la voluntad del destino no es darnos lo que creemos merecer, sino a la persona que, sin saberlo, siempre hemos necesitado. Ese gustó inscríbase no canal.